Antes se hacía las mingas aquí, para echar arroz. El sistema del derecho propio en los territorios de lo que hoy son los actuales consejos comunitarios de la Ensenada de Tumaco han contado con diversas prácticas ancestrales con las cuales las comunidades durante muchos años han resuelto la convivencia, la armonía, el discurrir de sus vidas en un marco de respeto y de reconocimiento. Aquí es donde vive uno de los reyes de la marimba, el señor. Y son estas prácticas ancestrales las que han permitido establecer las regulaciones entre la gente del río, de la quebrada, del monte adentro, de la finca como territorio no organizado en forma andina, sino vertebrado a través del río, y donde los linderos y las colindancias se han definido de una manera amistosa, conversada y hablada, donde los mapas se encuentran en las memorias de mayores, jóvenes y renacientes. Yo me recuerdo que arriba hubo un caserío en el Salto de la Feripa. Allá fue el primer caserío que hubo de Gualajo, y donde la gente ahí se fue repartiendo, cada uno fue buscando sus familiares, su lote y fueron haciendo casas. El derecho propio es un derecho que nace de la cultura y de la identidad étnica, en la interrelación de las comunidades entre sí, en la relación de las comunidades y el territorio, en la relación de los valores espirituales y sociales de estas comunidades y cultura. Es un derecho anterior, presente y funcional en el devenir de los pueblos y sus territorios. Este es la quebrada, este es el propio río Gualajo. ¿Sí? Este es un pasadero, yo el camino yo lo pongo por ahí cuando está. Por aquí yo pago cuando está crecido porque esto se pasa el agua por arriba. Por arriba aquí. ¿Tiene que estar en Memín? Este es Memín, de ahí para allá. Todo el tenderismo allá encima es Memín. Si usted hacía un rastrojo le llamaban eso, ya se respetaba como que ya era titulado. Era de él. Eso ya era El él, territorio era de él. ya era él para siempre. Entonces, eso era una costumbre que tenían los viejos, de que en de que usted hiciera su lote de terreno, se respetaba. Entonces, el más trabajador agarraba más lote, abarcaba más, entonces ese tenía más tierra para trabajar. Ha sido a través de la oralidad como las familias han tenido un punto de referencia para desenvolverse en estos territorios, teniendo en consideración a los otros y a las otras, a través de los cuales el derecho propio se ha precisado como un sistema jurídico reconocido y comprometido por la colectividad como expresión de su sistema cultural. Es que antes la gente era sencilla. Desde que usted llegara a trabajar en este sector, el otro iba lejísimo. Para que los trabajos eran lejos. Eso. Oía harto territorio el otro. Esto aquí lo pudieron guaval porque cuando trabajó mi abuelo, lo primero que nació fue guava. Entonces lo pudieron guaval. Desde que conseguí mi familia, ya mi mujer, ya me dediqué al monte, a la madera, me dediqué a la pesca, porque yo tenía temporadas que madereaba, temporadas que echaba arroz en cosecha y me iba a pescar también al Bajo San Ignacio. Hay quienes señalan a la historia oral como la más nueva, pero también como la más vieja forma de historia. Todos estos cantores, conversadores, consejeros, narradores han constituido los puntos de referencia del derecho propio. Han sido las memorias de estos territorios y comunidades. Los mayores, en el marco de la oralidad, son como en la cultura occidental los libros incunables, aquellos que configuran el núcleo de conciencia, pero también el marco de referencia de lo acontecido, de lo atisbado y de lo hecho sensación en estas comunidades. Los mayoritarios de las veredas eran los consejeros, que primero que todo se recurrieron de ellos,
Eso eran una autoridad en los caseríos. Pero la palabra, que se ha hecho presente a través de la oralidad, ha constituido el punto de plena correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace. La palabra ha llenado el territorio. Ella ha hecho que el derecho no se enmarque como un juego de reglas manipulables, sino que el derecho sea constituido como espacio y no como cosa. Ha involucrado sentimientos y sensaciones, no simplemente relaciones contractuales. Ha involucrado tambores, marimbas, guasá y bailes, observaciones del discurrir de la naturaleza, de los tiempos y las cosechas, del pensar en grupo, pero el de reflexionar en la vecindad del crujir del monte, de la abundancia de cosechas, de la ganancia de subiendas, de la oferta alimentaria para aves y mamíferos, de diversificadores de semillas que proporcionan alimentos para las familias negras que han deambulado por los territorios de río, de mar, de alta montaña, en aras de asegurar la supervivencia y de construir una palabra hecha regla de oro, hecha a punto de enlace entre valores y creencias, entre afirmaciones y súplicas, entre rezos y pactos. Esta marimba fue un aparato que el diablo fue la que la hizo. Esta es hecha del diablo. Por eso es que hay veces que encaja aquí, está esta marimba. Yo la dejo así como está ahí, y esta gente se van, nos vamos, y queda ella ahí. Y hay muchas veces que han oído sonando la marimba. Muchas veces la han sonado, la marimba. Porque esta sí que fue hecha del diablo. Aquí se toca, como decir, un patacoré. Ahí está el patacoré. En estas prácticas ancestrales, la palabra que se rompe es un mundo que se destruye, porque la palabra es generadora de sentido. A la palabra no se falta, porque quien falta a ella la destruye. Las comunidades ancestrales guaraníes señalaban que ñe significa palabra y también significa alma. Creen los indígenas guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma, e igualmente creen las comunidades negras del Pacífico que la palabra que no se aplica se esfuma y la palabra empeñada se deshace, y con ella el derecho acordado, el derecho regulado, la palabra enseñada, la palabra hecha gratitud, la palabra convertida en autoridad, la palabra construida para transformar el mundo y para configurar la amistad. Yo me embarcaba a pescar y llegaba y le venía dejando al amigo, a la comadre, a la tía, bueno, haga el almuerzo. El otro también se embarcaba y la misma cosa.
le venía repartiéndole a uno. Compartía uno el pan, donde que el pan no hacía falta. El derecho propio en el marco de Occidente, como en el marco del territorio nacional, no ha sido visibilizado. Por el contrario, se lo ha negado y se lo ha invisibilizado. Esta negación ha estado fundada en la imposición del derecho positivo como instrumento de sometimiento al saber ancestral y a la configuración cultural. La negación ha implicado el desconocimiento de la estructura de estas comunidades en la resolución de sus conflictos, porque no han visualizado que lo jurídico está inmerso en la estructura social. No han entendido quienes han negado el derecho propio que éste está inmerso en el pluralismo legal. No han entendido que el derecho propio es un conjunto de normas operantes en un territorio de comunidades ancestrales que se aplican respecto a una comunidad cultural ancestral y que no constituyen normas escritas ni codificadas. Han sido las memorias de sus habitantes las que han mantenido vivo el derecho, las que han permitido que las prácticas tradicionales de vida, de convivencia y de regulación supervivan a la imposición de normativas que se constituyen cuerpos de negación, sistemas de desarticulación, formas de sometimientos de las gentes del territorio y de su valoración de lo que les es propio por el devenir de estos pueblos. Viene de trabajar. Sacar coco. De todas maneras, en la época de nosotros la gente vivía menos civilizado, pero vivíamos más normal, o sea que nosotros teníamos unas costumbres y esas costumbres las respetábamos. Esas costumbres las iban transmitiendo nuestros viejos, porque nosotros venimos de unas creencias antiguas que vienen transmitiendo de generación en generación. El derecho en este territorio de comunidades negras siempre ha estado precedido por distinciones visibles, pero también por invisibles, las que se han convertido a la larga en fundamento de las visibles en el campo del conocimiento. Ha sido a partir de ellas cómo las regulaciones han operado en estos territorios y cómo son estas formas las que hay que preservar para fluir, que hay que mejorar para precisar, hay que trabajar para dar forma y vida a la justicia propia, porque siempre estará presente. Por eso el derecho, en sentido jurídico, es en general aquello que las personas que conviven en alguna comunidad reconocen recíprocamente como norma y regla de esa convivencia. De ahí que la principal función del derecho es la resolución de los conflictos. Pero ahora últimamente ya esta costumbre está perdiéndose, porque ya la nueva generación no está creyendo. Es este derecho el presupuesto básico para la configuración de reglamentos internos de los territorios de los consejos comunitarios de las comunidades negras. Sin la oralidad unida a las memorias y la palabra conjugante y expresión de estas formas de coincidir, los reglamentos carecerían de todo lo ancestral para seguir regulando y conviviendo en estos grandes ríos, que son asiento y pervivencia de los pueblos negros del Pacífico. En estos territorios, la observación constituye una manera de mantener las memorias del territorio, pero también los presupuestos básicos de la regla de regulación en la interrelación hombre-naturaleza. Tanto la cacería como la pesquería han tenido reglas que los habitantes de estos territorios han conservado en la preservación de las especies para su goce y disfrute de alimentos. Oh, más rico. Y usted llega aquí, trae arma aquí. Luego venga aquí y me pasa por aquí. Si usted lo para aquí, para acá, está engatillando. Si usted lo devuelve aquí y lo pone aquí contra este carnero aquí, ahí está armando. Aquí yo engatillo.
Entonces aquí yo llego, le echo ceba, ya sé que estos ratones están seguros porque vea, se han reunido el carnidero. Entonces yo en la semana que viene llego y pra. Para que llegue el ratón y está, vea. Ahí muere. Ahí se queda el ratón ahí aplastado ahí. Han determinado tanto las épocas de subienda de peces como el sentido de los tamaños para su aprovechamiento. Antiguamente y hoy menos, quien cogiere peces por fuera de la talla establecida eran devueltos al río, a la quebrada, para que siguieran creciendo y ser cosechados cuando fueran adultos. Lo mismo ha acontecido con la cacería. Estaba prohibido matar animales pequeños y atraer a las hembras en proceso de gestación, como se dice en la lengua criolla del territorio, animal envasado. Por ello tenían cronogramas que estaban establecidos por épocas en donde había abundancia de oferta alimentaria para estos animales y donde se respetaban las épocas de celo y crianza. La cacería estaba orientada a cosechar adultos y no menores. Cuando era de Tatabra, pues, uno se iba, porque estos de aquí de la abajito, esos van para allá, para Tapajuí, a la cacería, y allá hay veces que matan sus 2 tatabras, sus 2 conejos, y todo eso allá lo andaba yo también. Con la llegada de otros fuera del territorio, estas regulaciones del derecho propio se han perdido, se han ido acabando, se ha ido imponiendo el mercado de especies y por consiguiente la disminución de ejemplares de las presas bases de la alimentación de las gentes de estos territorios. En estas localidades del Pacífico colombiano es muy frecuente encontrarse con racimos de plátanos cubiertos de hojas y al ser destapados, el propietario se encuentra con que al racimo le faltan 2 gajos o 2 manos. Para cualquiera que viva por fuera de las comunidades y el territorio, esto podría precisarse como un robo. Sin embargo, el resto de manos del racimo permanecen y los propietarios, cuando se les pregunta el porqué de esta situación, lo llevan a observar con detenimiento lo acontecido. En la mayoría de los casos, quien tomó los plátanos se tomó el cuidado de tumbar el vástago de la mata cosechada y de picar de manera especial todo el vástago, limpiar la mata y depositar el vástago como abono para las plantas que van creciendo. Cuando se le pregunta al dueño si ha habido robo, el dueño contesta: quien se llevó el plátano le tomó prestado, porque o tiene hambre o aún no ha cosechado. Y contesta el propietario: es posible que en unos meses encuentre colgado en uno de los aleros de mi casa un racimo. Nadie deja nota ni anuncia por qué lo dejó. Aquí se sabe que quien toma prestado no es un ladrón. Y entonces se entiende que hay una solidaridad consentida, que existe una responsabilidad de corresponder más adelante, que existe una responsabilidad de demostrar que no se ha tomado una parte del racimo en ausencia del propietario, sino que por el contrario, quien lo toma prestado limpia la mata y la deja abunda. Esta práctica de convivencia demuestra que hay responsabilidad en quienes habitan y comparten el territorio, en donde se respeta el trabajo y los frutos del trabajo. En estas comunidades, la cacería constituye un trabajo de suma importancia, trabajo que en muchas ocasiones se hace desde el ámbito de varias familias o de personas por fuera del territorio, donde es común encontrarse que una cacería con perros se inicia desde tempranas horas. El cazador, orientando a su perro, se interna en paraje de selva, pero también sobresalga a cuencas y microcuencas, como es el caso de la cacería del venado, donde éste, después de mucho correr y buscando eludir al perro, se avienta a un gran charco, nada y nada distanciándose del perro. Acontece en este caso que habitantes cercanos salen en pos del venado y lo cazan, lo sacan del agua y lo cuelgan, sin abrirlo ni quitarle el pelo,
respetando la presencia del perro, quien permanece acostado junto a la presa. Así permanecen mucho rato, venado, perro y quienes lo han cazado, hasta que el dueño del perro, después de mucho andar, llega al lugar y el venado abierto, limpiado el pelo, es repartido entre quien inició la cacería y quienes finalmente lo lograron. Ese venado, esa la mataron allá en el otro lado. Y se la regalaron, fue a la finada Oliva para arreglar un cununo. Y totalmente fue que no hubo el tiempo de arreglar el cununo. Estas formas de regulación nunca han estado escritas. No se sabe cuándo se acordó. Pareciere que fuera invisible, pero es visible, y se hace en realidad cuando los acontecimientos de la cacería se suceden. Los cazadores, tanto el que lo inicia como el que lo logra, se respetan en su trabajo, respetan la intervención de quienes actuaron, se respeta la presa y se respeta el perro. Cuando el venado se abre y se le concede una parte de este al perro de la cacería, todo el mundo se pone en sintonía de armonía. Todo el mundo festeja el trabajo. Todos ahí se congratulan y dan cumplimiento a la palabra como regla de oro, el reconocimiento del otro y del trabajo de los otros. Nadie engaña ni esconde presa alguna. Esta se comparte al ojo de todos, a la vista de todos, a la participación de organizar al venado para el disfrute como alimento. He ahí una regla de conducta y de acción del derecho ancestral. He ahí una regla de solidaridad y la cooperación en el trabajo de los cazadores, ubicado en diferentes latitudes, pero encontrado en la ruta del venado. Porque así me tocó tirar un venado aquí. Venía del monte, pra, y se quedó parado. Y yo estaba guaitando allá dentro en unos pepepanes. Y enseguida se quedó parado. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Cuando oí vuelta que pra, y se quedó callado. Andaba yo con esta. Ahí mismo ya llegué y tras la monté. Y me quedé. ¿Qué carajo voy a alumbrar para ver quién es? Ahí mismo ya llegué y pa. Esta la mismo pa, alumbré. Cuando estaba haciéndome, dije yo, vos sos ahí mismo. ¿Quién la frente? Bueno, ahorita ya bajé y enseguida lo amarré y me lo traje. En gran parte de los territorios de los hoy consejos comunitarios negros, la relación de los habitantes con los suelos y bosques han estado antecedidos por prácticas y formas regulatorias de la relación de los habitantes con la selva y el suelo. En estas prácticas, en donde las memorias, la oralidad y la palabra se han conjugado para que el conocimiento y el pensamiento den permanencia a formas de vida natural, pero también cultural, la experiencia ha permitido acuñar a través de las memorias y la historia estas formas regulatorias. Para los agricultores de los territorios ancestrales, la producción de alimento ha jugado un soporte de vida a través de la alimentación. El tipo de agricultura desarrollada en estos territorios ha obedecido a lo ya hecho, a lo ya evaluado, a lo visto y repensado en el Pacífico y entre las comunidades negras. Como en otras culturas, ha sido muy común el descanso de las tierras, la maduración de estas. Las comunidades han sabido dejar por largo tiempo que un terreno se deje enmalezar para luego más tarde volver a utilizar en el trabajo de agricultura. Hoy se hace menos, pero esta técnica y esta forma de regulación permitió a esas comunidades que los suelos y los lotes pudieran dar frutos como en la primera época, en que la tierra se adecuó para la siembra de maíz, frijol, caña, limones y planta de enredadera o bejuco, con las que pudieron nutrirse. Es ahí donde el derecho, como parte de la cultura en el derecho propio, ha gestado el respeto en la relación hombre-naturaleza y ha establecido una correspondencia. Esta regla del derecho ancestral ha apuntado a la sostenibilidad.
con la penetración de las formas de comercialización, han ido perdiendo la práctica. La maduración no solo es una conducta que deben adoptar y hacer respetar quienes laboran la tierra, quienes trajinan el bosque, quienes impulsan una agricultura de autoconsumo y que establece una cadena de protección al territorio. Digo que aquí nací y aquí tengo que morir porque no quiero salir más de mi punto. El derecho propio debe hacerse respetar y construirse entre las nuevas generaciones, para que el Pacífico no se convierta en un lugar de expulsión total de comunidades y culturas negras.